El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. Cuando mi hermana se alió con mi ex para destruirme. Pero la venganza fue mía. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Isabella en una conferencia de marketing digital. Era inteligente, ambiciosa y tenía esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Después de 6 meses saliendo, sabía que era la mujer con quien quería pasar el resto de mi vida. Mi hermana Carmen siempre había sido la favorita de la familia. 5 años mayor que yo, había heredado el carisma de mi padre y la astucia de mi madre. Cuando le presenté a Isabella, parecían llevarse de maravilla. Demasiado bien, ahora que lo pienso. El problema comenzó con Diego, mi mejor amigo desde la universidad. Diego tenía un historial complicado con las mujeres, pero nunca pensé que eso afectaría mi relación. Un día, Isabella llegó a casa llorando, diciéndome que Diego había tratado de besarla en una fiesta. Estaba furiosa, humillada, y yo le creí sin dudar. Confronté a Diego esa misma noche. Negó todo, me suplicó que le creyera, pero las lágrimas de Isabella eran más convincentes que sus palabras. Terminé nuestra amistad de 15 años en 5 minutos. Diego se mudó a otra ciudad poco después, devastado por perder no solo a su mejor amigo, sino también su reputación en nuestro círculo social. Carmen me felicitó por proteger a Isabella. Así se defiende a la mujer que amas, me dijo. Debí haber notado la sonrisa extraña en su rostro. 2 años después, Isabella y yo nos comprometimos. La boda sería en el resort más exclusivo de la costa, con 200 invitados. Gasté los ahorros de toda mi vida en el anillo de compromiso y el adelanto del lugar. Carmen se ofreció a ayudar con la organización, y yo, ingenuo como siempre, acepté encantado. Todo se desmoronó 3 semanas antes de la boda. Recibí un paquete anónimo en mi oficina. Dentro había un sobremanila con fotografías y una nota que decía, mereces saber la verdad. Las fotos mostraban a Isabella con otro hombre en situaciones inequívocamente íntimas. Fechas que se remontaban a 6 meses antes de nuestra boda, algunas incluso del día después de nuestro compromiso. Pero lo que realmente me destrozó fue la última foto, Isabella y Carmen almorzando juntas, riéndose, mientras Isabella mostraba las fotos en su teléfono. Mi hermana conocía todo y nunca me dijo nada. Esa noche esperé a Isabella en casa. Cuando llegó, le mostré las fotos sin decir palabra. Se puso pálida, luego intentó negarlo, después lloró, y finalmente me gritó que yo era un aburrido y que nunca la había entendido realmente. ¿Y Carmen sabía? Le pregunté. Isabella se quedó callada por un momento largo. Ella me dijo que te lastimaría demasiado saberlo. Que era mejor seguir adelante con la boda y ser discreta. Mi mundo se vino abajo. No solo mi prometida me había traicionado, sino que mi propia hermana había sido cómplice de la mentira. Cancelé la boda al día siguiente. Perdí todo el dinero del adelanto, unos $40.000 que representaban mis ahorros de 5 años. Los invitados ya tenían sus vuelos comprados, los regalos enviados, y yo tuve que llamar a cada uno para explicar que le había surgido un problema. Carmen tuvo la audacia de visitarme esa semana. Deberías perdonarla, me dijo. Todos cometemos errores. Además, ya gastaste tanto dinero en la boda. ¿Tú sabías? Le pregunté directamente. Sospechaba algo, pero no era mi lugar decírtelo. Además, pensé que se resolvería solo. Mentira. Las fotos la mostraban claramente como cómplice activa. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Depresión, ansiedad, problemas financieros. Mis padres, manipulados por Carmen, pensaban que yo había overreaccionado y que debería intentar arreglar las cosas. Isabella, mientras tanto, ya andaba públicamente con su amante. Un día, navegando en redes sociales, vi que Diego había publicado sobre una startup tecnológica que había fundado. Parecía exitosa, próspera. Algo dentro de mí se quebró al darme cuenta de que había destruido la vida de un hombre inocente mientras protegía a quienes realmente me traicionaban. Le escribí un mensaje privado: Diego, necesito hablar contigo. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitas saber la verdad. Tardó 2 semanas en responder. Finalmente accedió a una videollamada. Cuando le conté todo, Diego se quedó en silencio por varios minutos. Luego me dijo algo que nunca olvidaré: hermano, perderte fue lo más doloroso que me pasó en la vida. Pero tal vez fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a crecer, a ser independiente, a construir algo propio. Nunca debí haberte creído a ella sin escucharte, le dije. No, me respondió, pero ahora sabemos quién era realmente. Y sabemos quién es tu hermana también. Resultó que Diego había guardado algunos mensajes de texto de Isabella del día de la supuesta agresión. Mensajes donde ella le preguntaba si quería divertirse un poco en la fiesta. Él los había guardado como prueba de su inocencia, pero nunca los había mostrado porque no quería lastimar mi relación. Guárdatelos, le dije. Creo que los voy a necesitar. Desarrollamos un plan. Diego regresaría a la ciudad para el cumpleaños de Carmen el próximo mes. Yo organizaría una fiesta de reconciliación donde estarían presentes Isabella, Carmen y toda la familia. Ahí revelaríamos la verdad. El día llegó. Alquilé un salón privado y invité a todos los que habían sido testigos de mi drama. Carmen llegó radiante, pensando que finalmente había logrado que yo superara mi crisis. Isabella vino con su nuevo novio, claramente incómoda pero curiosa. Durante la cena, me puse de pie para hacer un brindis especial. Quiero agradecer a mi hermana Carmen por siempre cuidarme, comencé. Y quiero pedirle disculpas a alguien que no está aquí físicamente, pero que debería estar.
En ese momento, Diego apareció por la puerta. El silencio fue sepulcral. Isabella se puso blanca como papel. Diego, continué, quiero pedirte perdón públicamente por no haberte creído. Y quiero que todos sepan por qué. Proyecté en la pantalla los mensajes de texto que Diego había guardado. Mensajes donde Isabella claramente lo provocaba. Luego mostré las fotos de Isabella con su amante, incluyendo aquella donde Carmen aparecía como cómplice. Mi hermana sabía que Isabella me engañaba, dije mirando directamente a Carmen. No solo lo sabía, sino que la ayudó a ocultarlo. Mientras tanto, yo destruí la amistad más importante de mi vida basándome en mentiras. El caos que siguió fue indescriptible. Isabella se fue corriendo, arrastrando a su novio. Carmen intentó negar todo, pero las pruebas eran irrefutables. Mis padres, por primera vez en años, se dieron cuenta de que habían estado defendiendo a la persona equivocada. Pero espera, les dije a todos. Hay algo más que deben saber. Saqué un sobre de mi chaqueta. Carmen, ¿recuerdas cuando me dijiste que había overreaccionado, cancelando la boda? ¿Que debería haber intentado arreglar las cosas? Ella asintió cautelosamente. Bueno, resulta que el contrato del resort tenía una cláusula muy interesante. Si la cancelación se debía a infidelidad comprobada, podía recuperar el 70% de mi dinero. Pero necesitaba pruebas contundentes y un testigo de que la novia había sido infiel. Miré a toda la familia. ¿Saben quién fue mi testigo? Isabella misma. Le pedí que firmara una declaración jurada confesando su infidelidad a cambio de no revelar públicamente el nombre de su amante. Estaba tan desesperada por proteger su reputación que accedió inmediatamente. Saqué un cheque del sobre. Recuperé $28.000. Pero aquí viene la parte interesante, decidí investigar un poco más sobre las finanzas de mi querida hermana. Carmen se puso pálida. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Descubrí que Carmen había estado teniendo serios problemas financieros. Su negocio de consultoría estaba en bancarrota, debía 3 meses de renta, y estaba a punto de perder su departamento. ¿Saben por qué me animó tanto a seguir adelante con la boda? Porque Isabella le había prometido pagarle $10.000 por mantener el secreto hasta después de la ceremonia. El silencio era ensordecedor. Pero como soy una persona generosa, continué, decidí ayudar a mi hermana con sus problemas financieros. Carmen, aquí tienes un cheque por $12.000. Es para que pagues todas tus deudas. Le extendí el cheque. Ella lo tomó con manos temblorosas. Hay solo una condición, agregué. Tienes que mudarte a otra ciudad. Lejos de aquí. Lejos de mí. Lejos de nuestra familia. Considera esto como una indemnización por despido de tu trabajo como hermana. Carmen intentó protestar, pero mi padre la detuvo. Carmen, creo que es lo mejor para todos, le dijo. Diego se acercó a mí. Hermano, esto es increíble. Pero no necesitabas hacer todo esto por mí. Si necesitaba, le respondí. Necesitaba que todos supieran la verdad. Necesitaba que mi familia viera quién eres realmente. Y necesitaba recuperar a mi mejor amigo, si es que todavía quieres serlo. Nos abrazamos mientras mi familia observaba en silencio. Carmen se fue de la ciudad 2 semanas después. Según supe por mi madre, se mudó a otra provincia donde nadie conocía su historia. Isabella intentó contactarme varias veces, pero nunca respondí sus llamadas. Diego y yo reconstruimos nuestra amistad lentamente. No fue fácil superar todo el daño, pero los verdaderos amigos encuentran la manera de sanar las heridas. 6 meses después, Diego me ofreció un trabajo en su empresa. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente, me dijo. Alguien que haya aprendido el valor de la lealtad de la manera difícil. Acepté inmediatamente. Un año después, conocí a Sofía en una reunión de trabajo. Era completamente diferente a Isabella, honesta, directa, sin juegos ni manipulaciones. Cuando Diego la conoció, me dijo, esta sí es la indicada, hermano. ¿Se nota desde el primer momento? Tenía razón. Sofía y yo nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña, íntima, con solo las personas que realmente importaban. Diego fue mi padrino, y en su discurso dijo, a veces la vida nos presenta traiciones que parecen el final del mundo, pero en realidad son el comienzo de algo mucho mejor. Mis padres asistieron a la boda, pero Carmen no fue invitada. La última vez que supe de ella, trabajaba en una tienda de ropa y vivía en un departamento pequeño. Nunca me devolvió el dinero, pero tampoco esperaba que lo hiciera. A veces me pregunto si fui demasiado duro con Carmen. Luego recuerdo todas las noches que pasé despierto, culpándome por arruinar mi compromiso, mientras ella sabía perfectamente que yo era la víctima de una mentira elaborada. Isabella intentó reconectarse conmigo el año pasado. Me escribió un mensaje largo disculpándose y diciendo que había madurado mucho. Al parecer, su relación con el otro hombre no funcionó, y ahora se daba cuenta de que yo era el amor de su vida. No le respondí. Algunas traiciones no merecen segunda oportunidad. La vida me enseñó que las personas más peligrosas no son los enemigos declarados, sino aquellos que se hacen pasar por aliados mientras te apuñalan por la espalda. Pero también me enseñó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que la paciencia y la estrategia pueden ser las mejores formas de hacer justicia. Hoy, viendo hacia atrás, puedo decir que aquella traición fue lo mejor que me pasó en la vida. Me costó $40.000, una hermana, y 2 años de sufrimiento, pero a cambio obtuve algo invaluable: la certeza de saber quiénes son las personas que realmente merecen estar en mi vida. Y eso, créanme, no tiene precio.
¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.